Saludos en Cristo, mis muy amados hermanos. Pues llegó el momento de hacer un video que tenía desde hace varios años muchas, pero muchas ganas de hacer. Y es la refutación al terrible hereje José Alberto Villasana, cuyo currículum es impresionante en el mundo herético del Novus Ordo. Con premios de periodismo, tiene 2 o 3 premios nacionales de periodismo, estudios en Europa, en las escuelas más heréticas que puede existir. No nos dejemos impresionar de ninguna manera por el currículum de estos herejes. Así tuviera el doble de premios, reconocimientos y estudios, seguiría siendo tan herético y dañoso como lo ha sido, desgraciadamente, José Alberto Villasana Munguía, tan entronizado por los canales heréticos e impíos benevacantes de falso catolicismo que nos bloquean, nos evaden, porque saben perfectamente que tenemos la forma de refutarles de manera contundente, rápida e irrefutable. Bueno, eh, José Alberto Villasana ha sido uno de los padres del impío movimiento benevacantista, es decir, aquellos que dicen que Ratzinger fue papa, catejón y un verdadero católico, defensor de la tradición y no sé cuántas mentiras y estupideces más que ya han sido refutadas hasta el cansancio en este canal. Bueno, una de las herejías más terribles que ha dicho José Alberto Villasana es la que lo ha comentado en varios videos, que ya ahorita no menciono los nombres porque son varios, lo ha dicho varias veces, que un papa puede ser hereje, que puede decir herejías mientras no hable ex cátedra. Bueno, esto es una mentira, contradice el magisterio de 2000 años, ¿sí? Esto es una confusión creada por los herejes creadores y difusores del Conciliábulo Vaticano II para que sigan sosteniéndose ahí sus falsos papas. Pero esto contradice el santo magisterio católico bimilenario de 2000 años, de siempre de la iglesia. Hay cantidad de documentos, vamos a hacer una síntesis de ellos para no hacer el video largo, que refutan esto. También este mensaje va para la fraternidad sacerdotal San Pío X, es decir, los seguidores de Marcel Lefebvre, que hizo muchísimas cosas bien, que defendió parte de la tradición, pero que no la aplicó completamente, por lo tanto es desechable y caído en herejía desgraciadamente. No tengo nada ni contra Villasana, que en lo personal pues es una persona amable, simpática, serena, pero es un súper hereje. También Marcel Lefebvre con tantísimas virtudes, pero cometió la gravísima herejía de reconocer como papas a los que no lo son. Esto está penadísimo por la iglesia, no es mi opinión. Yo no doy, ya los que me conocen saben que no estoy para dar opiniones, sino para transmitir el magisterio católico verdadero, con documentos pues irrefutables. Entonces, este mensaje va para todos aquellos que le llaman papas a los que no lo son, desde Roncalli hasta desde Juan 23 hasta el actual hereje vomitivo y asqueroso Jorge Mario Bergoglio. Bueno, mis amados hermanos en Cristo, como paréntesis les comento que hay que hacer una refutación para todos los padres del benevacantismo, esta infame herejía que produce ridiculeces, que produce locuras como los trabajos risibles del código Ratzinger de Andrea Chauncey, el cónclave absurdo de risa, pero maligno en el fondo de Fray Alexis Buñolo, y las herejías de Alberto Villasana, de Mauricio Saeta y de otro de los padres del benevacantismo, desgraciadamente herético también, el ya fallecido José Galat, quien merecería hacer un video aquí, pero es que las refutaciones hechas a todos los herejes mencionados anteriormente acomodan a él también, porque hizo muchas cosas bien, pero falló en esto fundamental, en denunciar y reconocer las herejías del Conciliábulo Vaticano II, reconocer e identificar claramente a la masonería eclesiástica desde que está incrustada ahí desde hace siglos en el Vaticano y que ha creado esta secta protestante disfrazada de católica llamada Novus Ordo, es decir, esta iglesia conciliar derivada del Concilio Vaticano II, que se llama católica y no lo es, que es una infame secta
protestante masónica y diabólica, plagada de infames herejías que contradicen a Cristo y al magisterio de 2000 años. Todo esto es fácilmente comprobable y está demostrado en este canal. Para los herejes que se asomen aquí y que dudan de esto, investiguenlo, nada más hagan retrospectiva en los videos de este canal y van a ver que está plagado de documentos, de pruebas fácilmente comprobables por ustedes. Y los que no quieran verlas, hay de esos. Bueno, José Galat es culpable tremendamente de eso. Estamos obligados a denunciar a los herejes. Lo hecho por José Galat es gravísimo. Gravísimo. Si no me equivoco, fue el primero que entrevistó a Mauricio Saeta. Si no mal recuerdo, también mencionó a Alberto Villasana. Bueno, es de los padres del benevacantismo, junto con Alberto Villasana, y es refutable y condenable. José Galat, que Dios quiera y se haya arrepentido al final, porque jamás denunció lo que tenía que denunciar y le llamó papa a un hereje impío llamado Joseph Ratzinger, hereje impresionante, ¿verdad? Ya, esto lo sabemos. Es una verdad de la Iglesia que un hereje no puede ser ni papa ni católico y que los herejes son excomulgados, ya sea por juicio, y siempre son excomulgados por el mismo Cristo ipso facto, latae sentencia, inmediatamente por aplicación de ley, sin necesidad de juicio, aunque sigan ahí sustentados por una falsa iglesia. El Novus Ordo jamás va a hacer un juicio contra los falsos papas porque son sus santos patronos. Son los herejes en los cuales están sustentados y cobijados para sentirse católicos cuando en realidad son unos protestantes y herejes. Cobardemente lo hacen para condenación de sus almas si no se arrepienten. Ha sido una verdad de la Iglesia esto. Un hereje no puede ser ni papa ni católico. Un hereje pierde toda jurisdicción. El doctor de la Iglesia y santo nombrado por Pío IX, San Alfonso María de Ligorio, lo dijo claramente. Para los que no sepan quién es San Alfonso María de Ligorio, es un doctor de la Iglesia, santo de la Iglesia verdadera. No es un falso santo nombrado por estos impíos 6 falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo. No, San Alfonso María de Ligorio fue nombrado por un verdadero papa, un verdadero católico, Pío IX, de feliz memoria, calumniado también, calumniado. Ahora, San Alfonso María Ligorio es doctor de la Iglesia y santo de la Iglesia. ¿Quién es Alberto Villasana? Un erudito de la herejía. ¿Quién es Alberto? ¿Quién fue José Galat? Un erudito de la herejía. Devoraba libros, sí. Director de la Universidad de la Gran Colombia, etcétera, etcétera. Ya lo saben. No vale la pena ni perder tiempo hablando de eso. Son eruditos de la herejía. ¿Y quién es San Alfonso María Ligorio? Un doctor de la Iglesia. Entonces, ¿a quién le vamos a hacer caso? ¿A San Alfonso María Ligorio o a un hereje impío como Alberto Villasana? Contra quien en lo personal no tengo nada. Y le mando un saludo y espero vea este video y intente hacer una refutación de esto que comparto. Porque él no presenta documentos como estos canales que tienen tan pocos suscriptores, porque está sustentado en la mentira y en la herejía. Y no van a la luz. Para que sus obras impías no sean evidentes. Siempre se esconden, dan opiniones, no comparten documentos. Bueno, San Alfonso María de Ligorio, en el libro sobre la verdadera fe, escribió en referencia a lo dicho por San Roberto Bellarmino, cardenal y doctor de la Iglesia, ¿verdad? Otra autoridad impresionante, muy por encima de esos herejes y falsos católicos ya mencionados. Bueno, dice San Alfonso María Ligorio, fíjense bien, dice: que algunos papas hayan caído en herejía, algunos han tratado de probarlo, pero no lo han probado, ni nunca lo probarán. Nosotros vamos a probar claramente lo contrario en el capítulo 10. Pero además, si Dios permitiese que un papa fuese hereje notorio y contumaz, éste dejaría de ser papa y la sede quedaría vacante. Mas si fuera hereje oculto y no propusiese a la Iglesia ningún dogma falso, entonces no causaría ningún daño a la Iglesia. Pero nosotros tenemos que presumir con justicia, como dice el cardenal Bellarmino, que si Dios Dios no permitirá jamás que ningún
que ningún pontífice romano, ni siquiera como doctor, hombre privado, es decir, oculto, llegue a ser hereje notorio, ni siquiera oculto. Bueno, estas son palabras de San Roberto Belarmino y de San Alfonso María Ligorio. ¿Quién está por encima de estos herejes ya mencionados? Herejes impíos que enseñan novedades. Un hereje no puede ser papa ni católico. Jamás han existido papas herejes. En este canal ya tenemos un video, hice un video para defender la legitimidad del Papa Honorio, que jamás fue hereje. Fue defendido por cantidad de autoridades e intelectuales católicos, eclesiásticos del más alto nivel, lo han defendido a través de 2000 años, y Villasana dice que fue hereje. Por lo tanto, estos herejes que están en el Vaticano, según Villasana, siguen siendo papas aunque digan herejías, porque según él no han hablado ex cátedra heréticamente. Esto es una estupidez que vamos a refutar más adelante. Es una mentira, un engaño satánico, directamente de la lengua de la serpiente, para engañar y dejar ahí que sigan haciendo el daño terrible que hacen esos 6 falsos papas. Así han sido dejados. El hereje es excomulgado inmediatamente. La Enciclopedia Católica de 1914, volumen 11, página 456, nos dice lo siguiente: es clarísimo que la elección de un hereje cismático o hembra sería nula y vacía. Todos los falsos papas, creadores y derivados del conciliábulo, han sido herejes siempre, desde Roncalli hasta el hereje actual Bergoglio, todos, y esto está documentado. Han sido modernistas, han hecho herejía tras herejía. Ratzinger y Roncalli, ya sospechosos de herejía, amonestados por el Santo Oficio, por herejes, por modernistas. Solo les faltó la excomunión, que debió llegar y nunca llegó, pero fueron herejes desde siempre. El Código de Derecho Canónico de 1917, Canon 188.4, nos dice lo siguiente: si un clérigo, es decir, papa, obispo, sacerdote, etc., se hiciera hereje, perdería su cargo sin declaración alguna, por fuerza de ley, es decir, ipso facto, excomunión latae sentencia, inmediatamente, por aplicación de ley. Lefebristas, herético canal Verdad de la Red, entre comillas, ipso facto se excomulgan sin necesidad de juicio. ¿No les queda claro esto? Un hereje no puede ser ni papa ni católico. Si no es excomulgado por la falsa jerarquía del Novus Ordo, ya ha sido excomulgado por Cristo, por Dios mismo, de manera espiritual y verdadera, y por el magisterio católico. Lefebristas, un hereje no puede ser papa, no se puede estar en cum espiritual, ni administrativa, ni económicamente con la falsa iglesia, con la gran ramera, la falsa iglesia Novus Ordo herética, iglesia conciliar de herejes impíos. A los herejes el Espíritu Santo no les da vida, como dice su santidad León XIII. León XIII, en Satis Cognitum, nos dice lo siguiente: no puede haber algo más peligroso que aquellos herejes que admiten casi todo el cuerpo de la doctrina y sin embargo, por una palabra, como con una gota de veneno, infectan la fe real y simple enseñada por nuestro Señor Jesucristo y transmitida por la tradición apostólica. Vean lo que dice León XIII, este gran papa, que hizo un exorcismo impresionante, que funciona de una manera que yo me impresiono. Bueno, es otro tema. La bula Cum ex Apostolatus Officio, numeral 3, tiene una excomunión tremenda para los que apoyan a los que no son papas. Esto es doloroso, pero es verdadero. Dice así en el numeral 3, vean lo que dice la bula de Pablo IV, de su santidad el Papa Pablo IV. En esta bula numeral 3 dice: privación ipso facto de todo oficio eclesiástico por herejía o cisma. Bueno, ya, los herejes son excomulgados, y los cismáticos también, los que se separan del magisterio, de los verdaderos papas. Vamos al numeral 5. Dice: excomunión ipso facto para los que favorezcan a herejes o cismáticos. Incurren en excomunión ipso facto todos los que conscientemente osen acoger, defender o favorecer a los desviados
o les den crédito o divulguen sus doctrinas sean considerados infames. ¿Qué es lo que hemos dicho siempre? Los herejes, el Espíritu Santo no da vida a los herejes, como dice León XIII, y los que favorezcan a los herejes, como los falsos papas, los falsos obispos, los falsos sacerdotes, incurren en excomunión ipso facto, según la bula Cum Ex Apostolatus Officio de un verdadero papa católico, Pablo IV. No según yo, ¿verdad? Bueno. ¿Qué nos dice San Francisco de Sales en su documento Controversia Católica, página 305 y 306? Cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la Iglesia. Herejes conciliares, benevacantes, juanpablistas, bergoglianos, dejen de hacerse los tontos y vayan a la doctrina católica. Un hereje no puede ser papa. Lefebristas, dejen de estar en cum con los herejes. Un hereje pierde jurisdicción también. Bueno. Bula Cum Ex Apostolatus Officio de Pablo IV, numeral 1. Más alto está el desviado de la fe, más grave es el peligro. El mismo romano pontífice que como vicario de Cristo tiene la plena potestad sobre la tierra y a todos juzga y no puede ser juzgado por nadie, si fuese encontrado desviado de la fe, podría ser acusado, y dado que allí donde surge un peligro mayor, allí más decidida debe ser la providencia para impedir que los falsos profetas tientan lamentables lazos a las almas simples, para que no acontezca algún día que veamos en el lugar santo la abominación de la desolación. Eso ya ocurrió, ya está la abominación de la desolación en el lugar santo. Una falsa iglesia disfrazada de católica, sin sacramentos válidos. Continuamos con la Cum Ex Apostolatus Officio, abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel. Ahora vamos al numeral 6. Nulidad de todas las promociones o elevaciones de los desviados en la fe, lo que comentábamos anteriormente en los documentos. Los herejes no tienen jurisdicción y sus elecciones son inválidas. Dice, o electo romano pontífice que antes de su promoción al cardenalato o asunción al pontificado se hubiese desviado de la fe católica, o hubiese caído en herejía o incurrido en cisma, o hubiese suscitado o cometido la promoción o la asunción, incluso si hubiese incurrido con el acuerdo unánime de los cardenales, es nula, inválida y sin ningún efecto. Ya tenemos. ¿Qué nos dice San Agustín? Para que vean que no es cosa de la Cum Ex Apostolatus Officio solo. Es una verdad de la Iglesia que los herejes no forman parte de la Iglesia, como dice el super hereje Villasana. Todos los herejes salieron de la Iglesia como sarmientos inútiles cortados de la vid. Nos dice San Agustín de Hipona, santo de la Iglesia, cardenal de la verdadera Iglesia católica, martillo de los herejes, doctor de la Iglesia, y no un hereje entronizado por los falsos católicos como José Alberto Villasana Munguía, a quien va este mensaje, y espero que responda, que haga un video y que trate de refutar esto. A ver cómo refutas, Alberto Villasana, a todos estos doctores, padres de la Iglesia, papas de la Iglesia católica. Es imposible que lo hagas, pero sal y habla. Sal y habla. Bueno, esto es la introducción, mis amados hermanos, a este video, porque viene mucho más. Voy a resumir aquí unas síntesis que tengo, porque ves que hay mucho para refutar. O sea, se pueden hacer hasta 3 o 4 videos, pero vamos a hacer una refutación a solo algunas herejías de José Alberto Villasana. Aunque me veas enojado, Alberto, no estoy enojado contra ti, estoy enojado contra tus herejías y contra el daño que haces a la gente que intenta ser católica y no lo es gracias a tus herejías, a las herejías de José Galat, que aunque denunció muy bien al hereje Bergoglio, falló en el meollo de la refutación, que es que ejecuta las herejías del Concilio Vaticano II, que ejecutaron sus 5 heréticos predecesores. Entonces, José Alberto Villasana, en tu infame video que está en YouTube, llamado De la consagración y el papel de Benedicto XVI en la restauración, aquí te va una refutación a algunas de las herejías que dijiste ahí, porque son muchas, pero hemos hecho un resumen para refutarte, no con nuestra opinión, no con mi opinión, sino con la opinión, con las verdades divinas
con el magisterio católico que es de origen divino, que no evoluciona ni cambia ni se adapta a los tiempos, como dice el infame hereje Ratzinger que tú defiendes, que la verdad evoluciona, esa mentira infame modernista. El dogma no cambia y tú estás fuera de la iglesia. José Alberto Villasana, aquí va la refutación a esa entrevista que te hizo una servidora de José Galat, herética, Ana María Becerra, que tiene un canal obviamente muy popular, muy exitoso, porque dice herejías y presenta un panorama mucho más cómodo, es decir, la puerta ancha y no la puerta angosta del panorama de lo que ocurre en realidad actualmente. Ana María Becerra, eres una herética por promover a un hereje. Si no estás de acuerdo con lo dicho, haz un video e intenta refutar todo esto y no vas a poder. Ana María Becerra. Bueno, ¿qué dice José Alberto Villasana en el minuto 2:35? Dice, compara el resto fiel, el falso resto fiel, es decir, a los benevacantes de la iglesia conciliar, esa iglesia herética que tiene sacramentos protestantes introducidos por Montini y cuya misa es una copia de la misa de los anglicanos herejes luteranos excomulgados. Y la comparas con el verdadero resto fiel del Antiguo Testamento. ¡Qué herejía tan impresionante! Bueno, el novus ordo está totalmente refutado. Aquí puedo señalar varios documentos que tengo aquí frente a mí para refutar lo que has dicho. Bueno, este canal es una refutación y todos los videos hay documentos, evidencias, verdades históricas, verdades dogmáticas de la Iglesia, en documentos de papas verdaderos que refutan esa herejía. El benevacantismo no es el resto fiel, porque son innovadores de la doctrina y la disciplina de la Iglesia, como dice el Papa Gregorio XVI, que defendió al Papa Honorio, al que muchos calumnian de hereje y que nunca fue hereje. En su encíclica Quo Graviora, el Papa Gregorio XVI condena a los innovadores como Ratzinger, a los que dicen que la doctrina evoluciona. Bueno, ya no leo el documento porque es vastísimo, ¿verdad? Pero bueno, vamos a la siguiente herejía de Alberto Villasana, dicha en el minuto 3, segundo 47 al 49, donde recomiendas el herético, impío y falso catecismo, entre comillas, del falso Papa Juan Pablo II, ese superhereje, ejecutor de las herejías del Conciliábulo Vaticano II, el especial de Nostra Aetate y de Unitatis Redintegratio, de Lumen Gentium, mire, de todos los documentos 16 heréticos, documentos del Conciliábulo. Aquí en este canal hay una refutación a las herejías de ese falso papa en su falso catecismo. Si gustan consultarlo para hacer el video más breve, porque está plagado de herejías, así como su falso Código de Derecho Canónico de 1983. Hay muchas refutaciones del Concilio de León, bueno, que refuta todas las herejías de Alberto Villasana, bueno, etcétera. Así como referencia les hago referencia a la sesión cuarta del Concilio de León de 1274, la página 375, profesión de fe del emperador Miguel al Papa Gregorio. Bueno, tiene refutaciones a las herejías aplicadas por los modernistas, también del Papa Pontífice Calixto III. Bueno, dice, yo prometo exaltar la verdadera fe y exterminar con la secta diabólica de los réprobos e infieles de Mahoma del Islam. Bueno, ¿por qué lo menciono en este canal? Porque Boctila, el falso Papa Juan Pablo II y el Conciliábulo Vaticano II dice que son nuestros hermanos porque adoran al mismo Dios y que la fe de Mahoma es legítima, etcétera. Todas estas herejías infames, ¿verdad? San Juan Bosco condenó al Islam, papas verdaderos, etcétera. O sea, ¿por qué son heréticos los musulmanes? Porque niegan la Santísima Trinidad, porque son cismáticos, porque a la Santísima Virgen no la consideran una virgen, etcétera. Bueno, son unos totales herejes, ¿verdad? A ver, vamos a ver. En el minuto 4 citas al falso cardenal Robert Sara, que es un hereje de pies a cabeza, pues un desastre, ¿verdad? Lo citas como referencia, quien es un falso sacerdote
ordenado en el 69 con el nuevo rito. Es un falso obispo ordenado en el 79 con el falso rito introducido por Montini. ¿Por qué es falso? Porque es una copia del rito de ordenación episcopal de los herejes anglicanos excomulgados, falsos sacramentos declarados nulos e inválidos por el Papa León XIII en su documento Apostolice Curae. Bueno, Joseph Ratzinger, alias Benedicto XVI, que además, quien es un hereje rotundo, tampoco así es ni obispo ni cardenal, porque fue ordenado por estos falsos sacramentos. Bueno, aquí tengo muchos datos. Este documento lo voy a compartir en Telegram para que lo estudien más a fondo, porque está vastísimo. Para no hacer un video de horas y horas, voy a mencionar lo más relevante de las herejías de Alberto Villasana en estas entrevistas. Bueno, hay mucho. Se habla del Concilio de Trento. En el minuto 11, segundo 55 al 58, discutes abiertamente la corredención de la Santísima Virgen. El Papa Pío IX, en su documento Cui Pluribus, dice lo siguiente: de aquí se desprende cuán erróneos son quienes, abusando de la razón y estimando la palabra de Dios como la obra humana, se atreven a explicarla e interpretarla a su antojo. Bueno, el tema de la corredención de la Santísima Virgen está ratificado por los romanos pontífices en cantidad de documentos. Aquí en este canal hay un video al que los remito, mis amados hermanos y herejes que se asoman, sobre la verdad de que la Santísima Virgen es corredentora nuestra. A ver, vamos a ver. Dice, bueno, aquí hay más herejías. Aquí está otra de tus herejías en el citado video, dicha en el minuto 12. Dices que el sentir del pueblo de Dios define los dogmas. Bueno, esta es una herejía basada en el modernismo, en la falsa idea de la democracia, en ese falso concepto. Esta es una herejía. Lo que define los dogmas es el Santo Magisterio Católico tradicional. El Concilio Vaticano de 1870, en su documento Pastora Eternus, nos habla perfectamente de esto, que el romano pontífice está solo para defender el depósito de la fe sin añadir novedades. Ya lo conocen ustedes perfectamente, mis amados hermanos. Otra super herejía que dijiste, Alberto Villasana, y que da pie a que se les llame papas a los que no lo son, es la que mencionaste en el minuto 35 del citado video, donde dices que ningún papa ha hablado ex cátedra después de Pío XII. Esto es una mentira, y ahorita te voy a demostrar esto. Bueno, ¿qué nos dice su santidad Pío XII? Perdón, se me movió me cambió la configuración, perdón. Ahorita voy al documento. Es el problema de usar máquinas y no escribirlo, ¿verdad? Porque escribirlo me lleva muchas horas. Prefiero usar otras máquinas. A ver, vamos a ver. Perdón, hermanos, perdón, se me desconfiguró. Aquí viene. A ver, Alberto, dices que ningún papa ha hablado ex cátedra después de Pío XII. Mira, ¿qué nos dice Pío XII en Humani Generis, su encíclica, numeral 14? Dice así: ni puede afirmarse que las enseñanzas de las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando
que los romanos pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su magisterio. O sea, bueno, pues son enseñanzas del magisterio ordinario, para las cuales valen también aquellas palabras: el que a vosotros oye, a mí me oye. Y la mayor parte de las veces lo que se propone e inculca en las encíclicas pertenece ya por otras razones al patrimonio de la doctrina católica, y los sumos pontífices en sus constituciones de propósito pronuncian una sentencia en materia hasta aquí disputada. Es evidente que según la intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede tener como libre de discusión entre los teólogos. Bueno, entonces, ¿qué tenemos, Alberto Villasana? Que el Papa habla ex cátedra siempre, porque un Papa, pues, ¿qué es? Un padre, es un pastor. La palabra Papa, pues, significa padre, que es un pastor que cuida, no un hereje que lleva al infierno. Un Papa no puede ser herético y católico al mismo tiempo. Por lo tanto, tú estás poniendo este pretexto, Alberto Villasana, de que ningún papa ha hablado ex cátedra, por lo tanto, los falsos papas del conciliábulo pueden decir las herejías que quieran y seguir siendo papas. Bueno, esto es una astucia satánica, Alberto Villasana. Es una astucia satánica. Entonces, ¿para quién trabajas, Alberto Villasana? ¿Quién está detrás de ti? ¿Quién te hace decir esas herejías? ¿Satanás? Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata, herejes benevacantes? Bueno, tenemos que el Concilio Vaticano de 1870, tercera sesión del 24 de abril de 1870, en su Constitución Dogmática Dei Filius sobre la fe católica, nos dice lo siguiente: ahora bien, deben creerse con fe divina y católica, deben ser creídas todas aquellas cosas que están contenidas en la palabra escrita de Dios y en la tradición, y aquellas que son propuestas por la Iglesia para ser creídas como divinamente reveladas, ora por su solemne juicio, ora por su ordinario y universal magisterio. ¿Y cuál es el ordinario y universal magisterio? Las bulas encíclicas, motus propios, catecismos de los verdaderos papas de la verdadera Iglesia. Por lo tanto, lo que enseñan los herejes, los excomulga. Las herejías de los falsos papas no son papas, Alberto Villasana, despierta. Ahora, en el minuto 38 dices, un papa normal puede ser herético. Entonces estás contradiciendo a San Roberto Bellarmino, a San Agustín, a San Alfonso María Ligorio, estás contradiciendo a su santidad Pablo IV, bueno, al Concilio Vaticano I. Bueno, qué desastre lo que estás diciendo aquí, qué desastre de frase, que un papa normal puede ser herético. Esto contradice el magisterio, bien lo dice Cristo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La herejía no forma parte de la iglesia. San Francisco de Sales, en su documento Controversia Católica, ya lo mencionamos, página 305-306. Ahora, cuando el Papa es explícitamente hereje, cae ipso facto de su dignidad y fuera de la iglesia. Entonces, ¿qué te pasa, Villasana? ¿Te quieres poner por encima de San Francisco de Sales también, de este santo católico verdadero, con tus herejías absurdas, heréticas y malvadas? San Roberto Bellarmino dice lo mismo, ya lo citamos: un papa que se manifiesta hereje por ese mismo hecho per se cesa de ser papa y cabeza. Así, por lo mismo deja de ser un cristiano y miembro de la iglesia. Por lo tanto, él puede ser juzgado y castigado por la iglesia. Esta es la enseñanza de todos los padres antiguos, que enseñaban que los herejes manifiestos pierden inmediatamente toda jurisdicción. ¿Qué está diciendo San Roberto Bellarmino? Que esta es la enseñanza de todos los padres antiguos. Por lo tanto, Juan Donet, quien también dices lo mismo, que estás en el efebrismo, en cum con los falsos papas, en la supuesta misa a la cual asistes, que es falsa porque está hecha y está celebrada con el misal del hereje Roncalli, que ya contiene fallas y herejías, omisiones. Juan Donet, tú dices que un papa puede ser hereje y que los papas han dicho esto. Entonces, ¿cómo es posible que estos doctores de la iglesia, martillos de los herejes, estén enseñando esto? Estás contradiciendo el magisterio de 2000 años.
Juan Donet, Alberto Villasana, José Galat, Ana María Becerra. ¿Qué está pasando con ustedes? Por supuesto, se van a tapar sus orejitas y ni siquiera van a ver este video. O se van a reír de este pequeño grupo de católicos verdaderos y nos van a ignorar, lo cual es gravísimo, porque al ignorarnos están ignorando el verdadero magisterio católico. Su Santidad el Papa Pío XII, en su documento Mystici Corporis Christi, numeral 23 y 29 de 1943, nos dice: puesto que no todos los pecados, aunque graves, separan por su misma naturaleza al hombre del cuerpo de la Iglesia, como lo hacen el cisma, la herejía y la apostasía. Cisma, herejía y apostasía. Un hereje no puede ser papa, Alberto Villasana. ¿Qué te pasa? La bula cum ex apostolatus officio, que ya mencionamos, de Pablo IV, numeral 6. Nulidad de todas las promociones o elevaciones de los desviados en la fe. Ya no se las repito porque ya la dijimos, ¿verdad? Y ya la conocen muchísimos de ustedes, mis amados hermanos. A ver, me la voy a saltar porque ya es demasiado. Bueno, otra herejía que dijiste en esa infame entrevista que te hizo Ana Beatriz Becerra, en el segundo 43, dijiste que el Concilio Vaticano I cambió todos los criterios respecto a un papa hereje. Esto es una mentira, una mentira. Ya con los documentos que te compartí, Alberto Villasana, esta mentira tuya queda refutada. Y públicamente hago esta denuncia, Alberto Villasana, como hereje y padre de los herejes benevacantes, de los falsos canales con los canales benevacantes ya multimensionados en este canal, que ya no vale la pena ya ni mencionarlos, ¿verdad? Están en una terquedad y una obstinación que da horror, porque se avientan un clavado directo al infierno por herejes. Ay, aquí va la respuesta. Fíjate lo que dice el mismo Concilio Vaticano de 1870 en contra de la mentira que acabas que dijiste ahí. En la Constitución Dogmática, Pastora Eternus, capítulo 4. Este carisma de una verdadera y nunca deficiente fe fue, por lo tanto, divinamente conferida a Pedro, a sus sucesores en esta cátedra, de manera que puedan desplegar su elevado oficio para la salvación de todos, de manera que todo el rebaño de Cristo pueda ser alejado por ellos del venenoso alimento del error, es decir, de la herejía, y puede ser alimentado con el sustento de la doctrina celestial. Así, quitada la tendencia al cisma, toda iglesia es preservada en unidad y, descansando en su fundamento, se mantiene firme contra las puertas del infierno. El romano pontífice, cuando habla es cátedra, esto es cuando en el ejercicio de su oficio de pastor y maestro de todos los cristianos, es decir, siempre que actúa como papa, en virtud de su suprema autoridad apostólica, define una doctrina de fe o costumbres como que debe ser sostenida por toda la iglesia. Posee, por la asistencia divina que le fue prometida por el bienaventurado Pedro, aquella infalibilidad de la que el divino Redentor quiso que gozara su iglesia en la definición de la doctrina de la fe y costumbres. Por esto, dichas definiciones del romano pontífice son en sí mismas, y no por el consentimiento de la iglesia, irreformables. El dogma no cambia. Bueno, Alberto Villasana, tengo aquí muchos documentos para refutarte esas herejías que no son míos, ni yo me las doy de muy listo, ni tengo currículum para nada. Un verdadero católico lo único que tiene que hacer es gozar de la infalibilidad papal, sometiéndose al único y verdadero magisterio católico, a los dogmas católicos, a los dogmas católicos. Como adelanto, les comento, mis amados hermanos, para que no se confundan, que en la historia de la Iglesia algunos papas verdaderos se han contradicho, se han contradecido en temas que corresponden a la pastoral o a las leyes temporales de la Iglesia, leyes temporales de la Iglesia. Esto hay que grabarlo a fuego para que luego no nos vengan con que los papas verdaderos se contradicen y que eran herejes y que no sé qué, tanta estupidez. Está el caso de San Pío V y Gregorio XIII que se contradijeron con el tema de los toreros. Ya lo comentamos en videos pasados. Bueno, una contradicción en un tema que no involucra el dogma,
la dogmática de la iglesia, ni el magisterio, ni la tradición. Obviamente yo me quedo por lo dicho por San Pío V, que excomulgó a los toreros. Bueno, este es un tema tremendo y ya no vamos a desviarnos. Estamos en el tema de la infalibilidad papal, que corresponde al dogma, al magisterio, que implica la salvación de las almas. Implica la salvación de las almas. El dogma no puede cambiar. Un papa no puede ser hereje. Alberto Villasana y herejes mencionados anteriormente. Vicente Montesinos. Bueno, dice, eh, el documento, bueno, estas herejías de Villasana están condenadas por el sílabus de errores de Pío IX, de Pío IX, en la proposición 23, donde dice, los romanos pontífices no se pueden equivocar en materia de fe. El Papa Clemente VI, en su carta Super Quisbudam de el 29 de septiembre de 1351, dice lo mismo. Dice, si has creído y todavía crees que solo el romano pontífice, al surgir dudas sobre la fe católica, puede ponerles fin por determinación auténtica a las que hay obligación de adherirse inviolablemente, y que es verdadero católico cuanto él, por autoridad de las llaves que le fueron entregadas por Cristo, determina ser verdadero, y aquello que determina ser falso y herético ha de ser tenido por tal. O sea, que los que dicen que un papa puede cambiar el magisterio deben ser tenidos por herejes. También lo dice Inocencio III en su carta apostólica Sedis Primatus de 1109. Dice a favor de él, o sea, de Pedro, o sea, del Papa, el Señor confiesa haber orado cuanto dice en el momento de la pasión: yo he rogado por ti, Pedro, para que no disminuya tu fe, para que tu fe no falle. Y tú, cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos, y no enseñar herejías que han hecho los falsos papas, los falsos católicos, creadores y derivados del Conciliábulo Vaticano II, enseñar herejías. Por lo tanto, ¿qué son? Son paganos, son herejes, no son católicos, no son católicos. Esto en Lucas 22, 32. E indicando claramente con esto que sus sucesores, o sea, los sucesores de Pedro, no se desviarán nunca de la fe católica. Por lo tanto, todo lo que dices, Alberto Villasana, no es católico. Si dices algo que no es católico, no eres católico. Entonces, ¿qué eres? Eres un hereje, Alberto Villasana, con todos tus premios de periodismo, con todos tus impresionantes títulos y estudios que obtuviste en heréticas universidades y escuelas de Europa. Así tengas 100 millones de títulos, estás totalmente descalificado para hablar de temas católicos. José Alberto Villasana, por enseñar herejías. Conviértete ahora que puedes. Conviértete ahora que puedes. Bueno, es un documento tremendo. Ay, bueno, etcétera. Bueno, dice una cantidad, y ya para no hacer largo este video que ya lleva mucho tiempo, creo que vamos a cerrar el video ya con esto, mis muy amados hermanos. Bueno, documentos de Benedicto XII, bueno, refutaciones tremendas a todo lo que dice Alberto Villasana, y los padres de el benevacantismo, que hacen un daño terrorífico. Mis amados hermanos, pues disculpen siempre el tono así airado, ¿verdad?, que yo uso en mis videos, porque pues es que sí produce mucha indignación todo esto, porque es una ofensa a Dios nuestro Señor. Ya lo dice San Juan Crisóstomo: aquel que no se coleriza con el error y la herejía, pues peca gravemente. Pues no porque se nos ofenda a nosotros en lo personal, sino porque se está ofendiendo a la divina majestad, a Dios nuestro Señor, que merece todo el amor, toda la reverencia y la total y completa obediencia. Por eso siempre estoy enojado, porque aquí en los videos, pues no porque mi carácter sea así, sino porque estos temas verdaderamente me sacan de quicio. Me sacan de quicio porque un hereje se atreve a contradecir al magisterio de Cristo y de la verdadera iglesia. Entonces, José Galat, Alberto Villasana Osaeta, Ana María Becerra, Vicente Montesinos, Henry Gómez Casas, bueno, tantos canales heréticos,
etcétera, César para Jesucristo, bueno, cantidad de benevacantes, salgan ya por Dios de esa locura anticatólica del benevacantismo. Dios y la Santísima Virgen los bendigan y los guarden.